Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Tómate todo el tiempo que necesitas, haces que todo luzca increíble. Chomlada no pudo contener la risa ante la insistencia de Guayo con sus chistes tontos. Aunque no fueron particularmente efectivos, aún así, tuvo que admitir que el oficial tenía una habilidad única, mantener la cara seria mientras bromeaba. Mientras tanto, Chomlada se concentró en verificar la disponibilidad de habitaciones en el sistema. ¿Tú? Piapo, ¿no dijiste que necesitabas 20 minutos? Solo han pasado 10. ¿Ya terminaste de trabajar? ¿Qué estás haciendo? Le estoy pidiendo a este amable miembro del personal que reserve una habitación para mí. Creo que tomé la tarjeta de acceso demasiado pronto y su secretaria aún no ha procesado la reserva. Dígale a Kun Wady que se encargue de ello y déjale la tarjeta llave a Kun Prim. Sí, jefa Lek. Apo dio la orden sin dirigirla a nadie en particular entre las dos recepcionistas del mostrador. Se sorprenderá un poco al ver que la empleada problemática seguía de servicio, incluso fuera de su turno habitual, pero mientras Chomlada no causara más problemas, Apo no vio la necesidad de intervenir. Piapo, esta empleada empezó a trabajar hace poco. Me he alojado aquí varias veces y nunca la había visto antes. ¿Qué empleada? La que te estaba hablando. Llegaste tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de pedirle su número, Chomlada. Ahora Piapo incluso memoriza los nombres de las recepcionistas. Hubo un pequeño incidente que terminó grabándolo. El primo mayor respondió con naturalidad, sin molestarse en dar más explicaciones. Por otro lado, Guayo parecía mucho más entusiasmado y caminaba a paso rápido para seguir el ritmo de Apo. Los dos ya habían salido del hotel y se dirigieron al estacionamiento. Piapo, ¿puedo intentar conquistar a esa chica? Es preciosa, interesante, totalmente mi tipo. Cuanto más el espejo de cerca, más fascinante me parece y su voz es tan dulce. Por favor, Piapo, te prometo que esta vez hablo en serio. No. Guayo se detuvo y miró a su prima, que ahora había tomado el asiento del conductor. Claramente sorprendida por el rechazo tajante, era la primera vez que Apo interfería en los intereses amorosos de Guayo. Normalmente, Apo ignoraba el tema por completo, dejando en claro que consideraba que estas conversaciones eran irrelevantes o simplemente le decía a Guayo que se ocupara de sus propios asuntos románticos. Entonces, ¿por qué cuando se trató de Chomlada, la respuesta fue un rotundo e inmediato no? ¿Por qué no, Piapo? Nunca me ha prohibido nada antes. Incluso les dijiste a Picasso y a Piarchi que se mantuvieran alejados de mi vida amorosa. Esta persona no. ¿Por qué? Eso es egoísta de tu parte. ¿O a Piapo le gusta Chomlada? No me gusta Chomlada, pero lo hago. ¿Y qué? No dejaré que te guste Chomlada. Esa mujer nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser puesta en una posición en la que pueda traer problemas en tu vida. Guayo, no olvides lo que te pedí. Piapo, eres cruel. Solo quiero lo mejor para ti. No quiero que tengas problemas. Apo no quería que Guayo se involucrara con una mujer problemática como Chomlada. Sabía que si Guayo intentaba algo con ella, no sería motivo de celebración para la familia Guatiguanich. Por el contrario, no traería más problemas y conflictos que resolver. Además, Apo estaba segura de que una mujer que pensaba que el mundo giraba a su alrededor como Chomlada, tarde o temprano haría algo para lastimar a su prima. Por eso decidió cortar el problema de raíz. Estoy cansado de ti, Piapo. Mañana me marcharé y buscaré a Fai. Un día entenderás por qué te lo prohíbo. Ya no me gustas. Apo miró a su prima que ahora actuaba como una niña enfadada por no conseguir lo que quería. Después de que le impidieran acercarse a Chomlada, Guayo ya estaba planeando salir del hotel e ir a buscar a Chima, cambiando por completo sus planos de quedarse 2 o 3 días. Jefe Lek preparó la habitación de la señorita Guayo como pidió Prim. ¿Cuándo pasó Chomlada al turno de noche? La señorita Chomlada no ha cambiado oficialmente de turno. Hoy cambió con otra empleada diciendo que necesitaba un día libre mañana. Por eso trabajó tanto en el turno de la mañana como el de la noche. Entendido, puedes volver a trabajar, Wady.
Apple le respondió a la recepcionista principal que había venido a informarle a sus secretarias sobre los arreglos solicitados en la habitación. Después de resolver todo, Apple regresó para terminar su trabajo mientras Guayo se dirigía a descansar a su habitación. Todo parecía calmado y bajo control nuevamente. Sin embargo, detrás de sus gafas, los ojos de Apo se posaban en el mostrador de recepción de la planta baja. Fijó su mirada en alguien por un momento antes de decidir cambiar de rumbo. En lugar de tomar el ascensor directamente a su oficina, giró en otra dirección. Había algo que necesitaba resolver de vez por todas. Jefe Lake, Chonlada, despierta rápido, no hay necesidad. Apo interrumpió a la otra recepcionista, que estaba sentada al lado de Chomlada, tratando de despertarla. Cuando llegó a la recepción del hotel, Apo se dio cuenta de que Chomlada se había quedado dormida vergonzosamente detrás del mostrador, pero al mirarla más de cerca parecía que realmente estaba dormida, sin siquiera intentar ocultarlo. ¡Chomlada, Chomlada! Hola, bienvenida a Waiting. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Programas un sistema de respuesta automática? Chomlada se despertó de golpe al oír el sonido de un puño golpeando la mesa y la voz que la llamaba por su nombre tan cerca de ella, sobresaltándola por completo. Entonces vio a Apo, la verdadera jefa, a la que deseaba poder llamarla simplemente jefa en lugar de jefa Lek, de pie frente a ella como si esto no fuera solo un sueño. La mirada de Apo sería con un dejo de desaprobación, parecía estar buscando una razón para echarla del hotel. Jefa Lek, sí, soy yo, no un invitado. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti aquí?